Bueno, pues primero que nada una advertencia. No soy experto, ni siquiera diría que soy competente en el tema de las terapias con psicodélicos. Es un tema nuevo para mí, entonces más que dar una plática, pues simplemente voy a recordar algunos puntos de la lectura, em, para que podamos discutir o intercambiar ideas. Entonces déjenme abrir la presentación. Ok. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí. Ok. Bueno, entonces voy a basarme en algunos puntos del artículo, que es muy breve, como les decía en el chat, no es muy ambicioso respecto a sus objetivos, y los voy a combinar con algunas cosas del libro que sacó el año pasado, Chris Letheby, que todavía, según recuerdo, todavía no se conseguía por medios alternativos en internet, pero yo le escribí al autor y amablemente me lo pasó. Entonces, si alguien lo quiere, pues se los puedo pasar. Em, entonces, pues no he leído el libro completo, pero leí algunas partes del libro y me sirvieron para entender mejor en qué consiste la propuesta. Entonces, pues la idea de la terapia con psicodélicos es la aplicación controlada y sistemática de cierto tipo de sustancias, que en general comparten una serie de características desde el punto de vista neurobiológico. Tienen la mayoría, no todas, pero comparten la característica de ser agonistas de la serotonina, y producen un cierto tipo de experiencias en común, ¿no? Que hablaremos más adelante de cuáles son ese tipo de experiencias. Muchos de estos compuestos han sido utilizados de manera tradicional, no todos, algunos son sintéticos, como el LSD, que no es una sustancia psicoactiva que se encuentra en otras cosas. Y entonces hay una clasificación que es la de psicodélicos clásicos, que son aquellos que tienen esta característica de ser agonistas de la serotonina y de producir una serie de experiencias parecidas, y entonces serían el LSD o ácido lisérgico, la psilocina, aquí está mal, debería decir psilocina, que es lo que está en los hongos alucinógenos, o psilocibe mexicana, que es algo que tiene pues tiene usos tradicionales, religiosos, rituales. Está la mescalina, que es el compuesto activo del peyote, que también tiene usos tradicionales. Y luego está la dimetriptilalina, no me acuerdo del nombre activo, pero es el compuesto psicoactivo de la ayahuasca. La ayahuasca es un preparado cuyo ingrediente principal es la planta del mismo nombre, que tiene este ingrediente activo, ¿no? También podríamos añadir el MDMA, ¿no? También popularmente conocido como éxtasis, y también fuera de los psicodélicos clásicos estaría la ketamina, por ejemplo, ¿no? Que tienen otro tipo de mecanismos, otra química, otros efectos, pero pues también producen experiencias que pueden llegar a ser similares, ¿no? Entonces, pues la terapia con psicodélicos, como les comentaba, es algo que
de manera sistemática o de manera o con estudios, pues es algo que tendrá unos 60 años aproximadamente y que, de acuerdo con lo que dice Chris Letheby, en los últimos 10 o 20 años, pues está avanzando mucho más. Entonces, considera que a pesar de que hay barreras muy fuertes, barreras culturales muy fuertes, es algo que tiene posibilidades de ir creciendo. La terapia con psicodélicos consiste en la administración controlada de pocas veces, de dosis moderadas o fuertes, ¿no? O sea, la práctica de dar microdosis de manera más o menos constante no la está considerando dentro del fenómeno que quiere explorar, sino es solamente unas pocas sesiones. Y esas sesiones van con una preparación previa, donde se le explica a la persona el tipo de cosas que puede sentir, que puede experimentar, y la idea es que estos sentimientos que pueden llegar a venir de ansiedad o falta de control, que la persona esté preparada para sobrellevarlos. Y pues también hay sesiones de seguimiento, ¿no? Donde se busca que la persona pueda pues terminar de desempacar su experiencia, etcétera, ¿no? Y la idea es que la terapia con psicodélicos no produce beneficios directamente, o sea, no es que la sustancia produzca, como podría suceder, por ejemplo, si cuando alguien toma un antidepresivo, un estimulante, algún medicamento psiquiátrico, donde la sustancia mejora el funcionamiento cerebral, sino lo que sucede en la terapia con psicodélicos parece ser es que la experiencia misma es lo que ayuda a la persona. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque los beneficios están fuertemente correlacionados con haber tenido lo que se llama una experiencia mística. Quienes reportan haber tenido una experiencia mística suelen ser aproximadamente, más o menos, digamos, las mismas personas que son las que reciben los beneficios de estas prácticas terapéuticas, ¿no? Entonces es un fenómeno muy particular que no se parece al resto de la clínica que conocemos, digamos, o con la que estamos familiarizados, y que de acuerdo con Letheby presenta muchos retos filosóficos. Sí, Joel. Sí, también esta terapia con psicodélicos no se incluyen las terapias que son como más culturales, que igual, o sea, por ejemplo, en las sierras de Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí también, donde tienen un chamán que los guía, que justamente juega como este papel de terapeuta. No sé si también esas las incluyan aquí o Ujú, solo los que son como en consultorio y ujú. Muy, más. muy buena pregunta. Eh, él dice en su libro que él se va a ceñir solamente al fenómeno reciente de la administración controlada, ¿no? Porque parte de lo que él quiere, o sea, él quiere defender los beneficios de la terapia con psicodélicos. Entonces parte de lo que él quiere defender es la seguridad de este tipo de terapias, ¿no? Entonces, yo me imagino que no quiere incluir esas otras terapias, pues porque no hay estadísticas, ¿no? No se llevan a cabo, no se recaban este tipo de datos. Entonces no es que queden excluidas. Yo me imagino que no sería difícil extrapolar algunos de estos resultados a las terapias tradicionales, pero el argumento está presentado a partir de las terapias digamos, en ámbitos médicos controlados. O sea, se tiene que ver como una, así decirlo, como el peso de la sustancia que van a consumir, ¿no? Que pues en ambientes más tradicionales no es tan exacto, supongo. Pues sí, está eso, ¿no? Que son las dosis. eh, Hay las sesiones de acompañamiento, pero también, pues, en la práctica tradicional, pues también hay ese acompañamiento, ¿no? Y pues también, además de que las dosis sean las mismas, pues podríamos decir que puede haber una selección de participantes, por ejemplo. Quizá si alguien, no sé, a lo mejor si alguien está en un estado de psicosis, en un estado de brote psicótico, pues quizá no le van a administrar este tipo de sustancias porque a lo mejor le van a acentuar esto, etcétera, ¿no? O sea, entonces, pues combinando esto con la selección de participantes,
y las dosis precisas, etcétera, pues se volvería esto como más seguro, digamos, ¿no? Sí, pero también se volvería un poco tal vez muy, muy específico, ¿no? O Pues sea, sí, como para... la ventaja, pues, tal vez la ventaja de un chamán o una guía tradicional, pues es que puede ajustar las cosas para cada persona, ¿no? Y puede decir, mira, yo, o a lo mejor es un miembro de la comunidad, ¿no? Puede decir, mira, yo te conozco, yo conozco a tu familia, a lo mejor incluso yo sé cómo responde tu familia a esta sustancia y sé que te tengo que dar menos o que te tengo que dar un poco más, no sé, ¿no? O sea, que ese tipo de cosas pues tendría de ventaja, ¿no? Ahora, aquí la idea no es, o sea, en ningún momento se dice que la aplicación médica sistemática sea mejor que la aplicación tradicional. O sea, más bien es solamente está constriñendo el tema, ¿no? Si yo estoy hablando de la aplicación médica sistemática, no estoy hablando de otro tipo de usos, ¿no? Va, perfecto. Muy buenas preguntas, joven. Eh, ¿Alguien más quisiera comentar algo, aprovechando? Ok. Bueno, entonces esa es la idea básica de la terapia con psicodélicos. Entonces, como les comentaba, los beneficios están mediados por esta experiencia mística que se caracteriza por la experiencia de una disolución del yo, una realidad más profunda que hace que esta realidad aparezca solo como un reflejo. Se experimenta todo como sagrado, es una experiencia difícil o imposible de comunicar, según describen las personas. Y algo interesante es que esta experiencia mística parece ser indistinguible de otras experiencias místicas, ya sea espontáneas o producidas de otras maneras, ya sea con ayunos, meditación, lo que sea. Hay un dato interesante que da Lece en el libro, que es algunas personas les presentan testimonios de personas que tuvieron una experiencia mística psicogénica y personas que tuvieron experiencias místicas no psicogénicas, a ver si pueden intentar distinguir y parece que no hay, no, al menos en este experimento no se pudieron distinguir las descripciones, ¿no? De ambos tipos de experiencia. Entonces parece que no, parece que la experiencia, o sea, parecería que el beneficio terapéutico viene de una experiencia mística que no es particular al uso de psicogénicos, que se podría obtener también de otras maneras, ¿no? Entonces, esto no lo dice Chris Letheby, lo digo yo, pero entonces quizá, quizá el fenómeno que nos interesa no es la terapia con psicogénicos, sino el valor terapéutico de las experiencias místicas. Claro que pues sin psicogénicos son no se pueden lograr con la misma facilidad, ¿no? Y también algo interesante es que personas que ya han tenido experiencias místicas, porque a veces se hacen estudios de este tipo, se buscan personas religiosas o que practican tradiciones místicas y se les dan psicogénicos, y estas mismas personas dicen que la experiencia con psicogénicos es igual o incluso más fuerte que la experiencia mística y la reconocen como una experiencia mística genuina, ¿no? Entonces también estas cosas son interesantes. Eh, bueno, y ahora parecería que hablamos de algo demasiado general o muy subjetivo cuando hablamos de experiencia mística, pero es algo que se ha operacionalizado, al menos de dos maneras distintas. Aquí les muestro una de ellas, que es el cuestionario Pankey-Richards, que es un subconjunto de otro cuestionario más grande, que es un cuestionario sobre estado de conciencia. Y entonces lo que tienen que hacer las personas es responder del, del 0, eh, me parece que el 5, qué tan fuerte experimentan estas cosas. Entonces está dividido en secciones. Una es la de unidad interna, unidad externa, trascendencia de espacio-tiempo, inefabilidad es aspecto paradójico y sentido de sacralidad, cualidad no ética y eh, esta otra característica que es un estado de ánimo extremadamente positivo, ¿no? Entonces aquí pueden ver algunos ejemplos de preguntas, si la persona perdió su identidad habitual, si experimentó una unidad con la realidad, eh, si experimentó
esa intuición de que todo es una sola cosa, pérdida del sentido del tiempo, sensación de que no se puede transmitir las cosas en palabras, sentido de reverencia, sentido de altura espiritual, certeza de tener un encuentro último con la realidad, serían las cualidades no éticas, que pueden ser las más interesantes desde el punto de vista epistémico, y sentimiento de exaltación, sentimiento de amor infinito, ¿no? Entonces, este es el tipo de cuestionarios que las personas llenan y que permite establecer esta correlación entre haber tenido una experiencia mística y recibir los beneficios de las terapias con psicodélicos. Entonces, esperen. Bueno, entonces, la idea del artículo y también de algunas partes del libro es tratar de motivar que este tipo de experiencias son epistémicamente inocentes. Para quienes no estuvieron en las sesiones previas, y qué bueno que ahora nos acompañan, discutíamos este proyecto de Elisa Bortolotti de mostrar que algunas creencias irracionales, a pesar de ser irracionales, son lo que ella llama epistémicamente inocentes, que es un término análogo al término jurídico, ¿no? De cuando un cierto tipo de acción puede ser inocente, como por ejemplo matar en defensa propia. Entonces dice Lisa Bortolotti que algunas creencias irracionales pueden ser epistémicamente inocentes si comportan un beneficio epistémico mayor que los perjuicios, digamos, y ella entiende el beneficio epistémico en términos de la funcionalidad epistémica. Entonces, por ejemplo, para las personas que tienen demencia o Alzheimer, pues tener falsos recuerdos es algo que les permite mantener su funcionalidad epistémica porque se siguen comunicando con las demás personas, porque mantienen su sentido de identidad y entonces eso les permite seguir siendo agentes epistémicos, etcétera. Um, y pues claro que hay perjuicios epistémicos, pues porque las falsas creencias, pues los falsos recuerdos, pues generan creencias, son una fuente de creencias falsas, pero la alternativa sería peor, ¿no? Y la tercera característica para que una creencia sea epistémicamente inocente es que no hay alternativas, ya sea porque son estrictamente indisponibles o porque son motivacionalmente no están disponibles, porque dados los fines y objetivos que tiene la persona, sería muy difícil que aceptara las alternativas. Y no me acuerdo cuál es el otro tipo de, alguien, no sé si alguien se acuerda, pero había tres tipos de maneras en que podía no estar disponible una alternativa, ¿no? Entonces, esta es la idea fundamental. Ahorita vamos a ver por qué es importante este marco para Chris Letheby, ¿no? Entonces, pues por un lado hay beneficios claros, tanto epistémicos como terapéuticos, de la terapia con psicodélicos. Bueno, digo claros, pero o sea, es algo muy nuevo y muchos de los beneficios que se han reportado han sido con grupos pequeños y todavía no hay estudios que los repliquen. Entonces también tenemos que tener cautela en todo esto, pero con los resultados preliminares que hay, pues parece que son muy prometedoras estas terapias. Pueden ser terapias especialmente para depresión, se ha probado con trastorno obsesivo compulsivo, para fumadores, por ejemplo. También se habla de esta terapia del final de la vida, que alguna vez nos hablaba, ahorita en este momento no está, pero David Fajardo nos contaba de esto, ¿no? Entonces a las personas pues que están en sus últimos momentos, tal vez sus últimas semanas de vida, pues les pueden administrar psicodélicos, entonces experimentan una sensación de paz, se sienten bien con la idea con la idea de morir, sienten que tuvieron una vida plena. También puede tener un valor como un uso, podríamos llamarlo recreativo, pero más bien lo que, lo que, lo que está detrás sería un uso como de autoexploración, ¿no? El cual una persona sin necesariamente tener un trastorno clínico, pues puede experimentar beneficios teniendo experiencias controladas con psicodélicos.
Como les había comentado, pues la terapia está mediada por una experiencia mística, que parece que si está ausente no se obtienen los beneficios. Y entre los beneficios epistémicos, pues personas que, por ejemplo, no son capaces, un caso podría ser una persona con trastorno de depresión, no sea capaz de ver fuera de cierto marco, digamos, las cosas. em, esta experiencia mística le daría la posibilidad de nuevamente reinventar el modo como ve o como concibe las cosas. Chris Lethevit tiene una teoría particular que desarrolló con Philip Kerrán, que es con un modelo de procesamiento predictivo, donde piensan que hay un modelo predictivo del yo, y no sé, no conozco este trabajo, pero me parece que la idea es algo así como que la experiencia mística permite como algo así como, lo voy a decir en términos muy groseros, pero algo así como resetear, digamos, este modelo predictivo del yo, ¿no? Y permitir eh, nuevas, nuevas predicciones o nuevas experiencias, ¿no? También cabría mencionar que para Chris Letheby, él apoya la idea de que no existe el yo, ¿no? O que el yo es una ficción, que es algo que han mantenido muchos filósofos, muchos científicos cognitivos. Alguien que lo ha popularizado mucho es el psicólogo Thomas Metzinger, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tiene 2 o 3 libros populares sobre esto. Entonces, pues Chris Letheby apoya esta idea de la disolución del yo, pero bueno, pues parte de eso permitiría ciertos beneficios terapéuticos. Los beneficios, de manera interesante, no son momentáneos, sino que pueden hacer estudios en 14 meses, en un caso recuerdo, un par de años después, y las personas, una gran parte de las personas sigue manteniendo estos beneficios. Y también, pues incluso si nuestra interpretación del mundo es materialista o naturalista, pues diríamos que eh, la, la experiencia mística lo que nos está mostrando es las capacidades de la mente, ¿no? Eh, Capacidades pues, de representación, de imaginación, que aunque nos platiquen no podríamos tener un conocimiento directo de ellas, ¿no? Solamente teniendo esos estados con psicodélicos. Y aquí esto nos puede recordar al experimento mental de Frank Jackson, ¿no? Donde eh, una persona, por más que le describieran lo que es ver rojo, no sabría lo que es ver rojo a menos que lo experimentara en primera persona, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea, que sería como como un conocimiento, a lo mejor no proposicional, pero al menos sí un conocimiento directo de lo que es, de lo que son ciertas capacidades de la mente que ordinariamente no están disponibles. No sé si habría algún comentario hasta acá. Ok. Por otro lado, pues los riesgos epistémicos pues están muy relacionados o más bien tienen mucho más sentido desde una visión naturalista, ¿no? Si tenemos una visión materialista o naturalista, pues entonces vamos a pensar que esta experiencia de que todo es una sola cosa, de que no hay disolución entre los distintos seres y todo esto, pues simplemente es falso, ¿no? Entonces, los terapeutas, al menos como los divide el FB, están entre quienes tienen la interpretación teogénica. La interpretación teogénica es la que, a partir del uso tradicional que se le ha dado a los psicodélicos, estos terapeutas aceptan esta interpretación de que realmente el mundo tiene esta naturaleza sagrada, de que existen otras realidades, y entonces consideran que parte de los beneficios de la terapia con psicodélicos, pues es que permiten acceder a una visión más amplia de la realidad, ¿no? Y esta visión más amplia, pues, no sé, esto ya son mis palabras, ¿no? Pero es como que de algún modo eh, pues, hace hace que las personas conciban su lugar en el mundo de una manera más apropiada, ¿no? Como decir, no sabía que las cosas eran, como que salí de mi burbuja, digamos, ¿no? Ya vi que lo que yo creía que era la realidad solo es un aspecto muy pequeño de la realidad. Entonces, hay terapeutas que defienden esto, ¿no? Pues que defienden que la naturaleza de la realidad es sagrada en última instancia.
Desde en términos filosóficos, pues podremos caracterizarlo a partir del panteísmo, el idealismo, ¿no? Y la interpretación naturalista, pues más bien la experiencia mística es falsa. Y el riesgo epistémico es fuerte porque estas creencias no son momentáneas, ¿no? Las personas un año después siguen pensando que ya se dieron cuenta que la realidad eh, solo es un reflejo, o bueno, lo que experimentan cotidianamente solo es un reflejo de una realidad última. Entonces sería como una especie de alucinación metafísica que produce posteriormente un delirio metafísico. Entonces a partir de ahí viene lo que llama Lefebvre el argumento del delirio reconfortante, ¿no? Que es si si lo que están produciendo estas experiencias místicas con psicodélicos solamente es un delirio reconfortante, pues deberíamos pensarnos bien las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la terapia del fin de la vida, pues si solamente estamos eh, promoviendo que una persona se sienta cómoda a partir de ciertas mentiras, ¿no? Entonces el argumento lo voy a leer, dice, las premisas son una, el naturalismo o materialismo es verdadero, es decir, no existe una realidad sobrenatural, no hay una conciencia universal, nada de eso, el mundo es aburrido, como nos lo dicen los filósofos más positivistas. Si el estatus epistémico de la terapia con psicodélicos es pobre, debemos dudar en prescribirla, o sea, debería ser como algo en última instancia, eh, no debería ser algo cotidiano en absoluto. Entonces, por tanto, debemos dudar en prescribir la terapia con psicodélicos. Esto es, esto es más o menos el argumento. Hay hay un experimento mental que pone en el libro Chris Letheby que dice, imaginemos que encontramos un tratamiento que cura alguna enfermedad. No sé, ¿no? No me acuerdo qué dice, pero digamos la migraña o lo que sea, ¿no? Pero ese tratamiento hace que tiene un efecto secundario, esa pastilla hace que las personas crean, creo que era la ansiedad, el ejemplo que ponía, sí era la ansiedad. Entonces, es una pastilla que cura la ansiedad, pero el efecto secundario es que las personas empiezan a creer en los Illuminati, los reptilianos, etcétera, ¿no? Y esas creencias se vuelven permanentes. Entonces dice, bueno, pues si eso fuera el caso, pues nos pensaríamos muchísimo, ¿no? Si usar ese tratamiento, ¿no? Entonces, algo así es lo que pensarían las personas que defienden el argumento del delirio reconfortante. Sí, alguien, Laura. Sí, yo me gustaría decir algo. Solamente como que me parece curioso que en este tipo de experiencia lo característico parece ser no tanto como a las creencias que se llega, sino como la experiencia de la disolución del yo y lo inefable y todo esto. Y me imagino una persona que, no sé, digamos que en esa experiencia psicodélica pueda decir, ah, ¿sabes qué? Ya me di cuenta de que, perdón, un momento. Ya me di cuenta de que no hay una realidad fuera de mí y que todo lo que percibimos es una ilusión y que dentro de cada cabeza hay un mundo, no sé, y que al final de cuentas esa realidad solamente existe dentro de la percepción de las personas, ¿no? Y luego digamos que llega esta perspectiva del delirio reconfortante que viene a decir, oye, no, pero es que lo que acabas de vivir es falso porque solamente es una experiencia de tu realidad que solamente existe dentro de ti. Es como que se me hace muy curioso que al final de cuentas, o sea, ambas personas podrían estar de acuerdo en cuanto a la naturaleza de la realidad, pero uno lo ve como de, ah, no, pues es que eso es una falsedad, ¿no? Fuera de tu realidad cotidiana y no debería de valer la pena tomarlo en cuenta, ¿no? Y la otra persona es como de, oh, wow, me doy cuenta de que todo, incluso mi realidad cotidiana, es parte de una ilusión en la cual se sostiene nada más de mi percepción, ¿no? Bueno, no sé, se me ocurrió como que en todo Bueno, caso es podrían que estar eso, en un acuerdo de la ilusión de... es que, a ver, bueno, hay un punto que es incompatible completamente, que es una persona que piense que el estatus de estas creencias es verídico y alguien que piense que es falso, pues ahí sí hay una incompatibilidad completa, ¿no? Pero
creo, o sea, justamente eso es lo que va a intentar cuestionar Letheby, porque él dice que hay una premisa no dicha en este argumento, que es que si el naturalismo es verdadero, el estatus epistémico de la terapia con psicodélicos es pobre, ¿no? Entonces él piensa que esto no necesariamente es el caso, porque él considera que si bien él es naturalista y él piensa que la experiencia metafísica no es propiamente verídica, o sea, que la realidad no tiene esa naturaleza de estar interconectada, etcétera. Él piensa que sí, que se puede naturalizar que muchas de los conocimientos sagrados, digamos, que se obtienen de la experiencia con psicodélicos, en realidad son cosas que se pueden entender desde un punto de vista científico, ¿no? Como conocimiento sobre la mente, pues ya dado que él no cree en el yo, pues o piensa que el yo es una ilusión, pues eso es un conocimiento que se puede ganar. Se puede ganar conocimiento emocional, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso nos explicaría por qué sí se está ganando un conocimiento, aunque en realidad no sea un conocimiento de la naturaleza metafísica última de la realidad. ¿Algún otro comentario sobre este punto? Sí, Joel. Sí, hola. Esto sobre los naturalistas me parece curioso. ¿Cuál sería el argumento que tendrían los naturalistas, los materialistas, para decir que esta nueva estado de creencias, bueno, este estado de conciencia, diría, no sé cuál sea la palabra preferida, pero esta nueva situación en la que el cerebro está, que creo que ahí decía exactamente que era como la estimulación de un receptor de serotonina o algo así, deja de ser o crea... ¿Cuál es el argumento de los materialistas de decir que el estado correcto es el que no tiene esta estimulación, sino el que no la tiene, que es el estado normal? ¿Y cómo pueden defender que sus creencias en este estado normal son más objetivas o superiores a las creencias de ese estado en el que está, por así decirlo, alterado, aunque no sabemos si solo es una alteración de la base normal o una superación de esta base? Bueno, ahí tú estarías viendo al naturalista como una especie de empirista, ¿no? Que diría, bueno, es que normalmente si analizamos nuestra experiencia normal, vemos que la naturaleza no suele estar interconectada, etcétera. Pero el naturalismo es el resultado, ¿no? O sea, el materialismo es el punto de llegada. Uno puede llegar de diversos puntos, solo uno de ellos podría ser con un tipo de empirismo, como el que señalas, que sí tendría ese problema, ¿no? De, bueno, ¿por qué le haces más caso a cierto tipo de estados que a otros? ¿Por qué le haces más caso a la vigilia que al sueño? Es una discusión interesante. Por ejemplo, William James contestaba eso diciendo, bueno, es que la vigilia tiende a ser más coherente, ¿no? Lo que mi vigilia de ayer se conecta con la de hoy, pero mi sueño de ayer no necesariamente se conecta con el de hoy, etcétera, ¿no? Pero te digo que el empirismo no es la única manera de llegar a eso. Uno podría llegar a partir de otros criterios de simplicidad, por ejemplo, ¿no? Criterios estilo Occam, ¿no? Uno podría llegar por un argumento pragmatista y decir, mira, la física materialista nos sirve para llegar a la luna y las experiencias con ayahuasca, pues nadie ha llegado a la luna con eso, no sé, ¿no? O sea, ese tipo de argumentos, ¿no? Uno podría aceptar uno o varios de esos argumentos o simplemente decir, ¿sabes qué? El naturalismo es mi marco de trabajo, no lo voy a defender, voy a discutir con otras personas que ya sean naturalistas o materialistas y lo voy a asumir porque a lo mejor es el tipo de marco más objetivo para practicar la medicina, para hacer políticas públicas, no sé, ¿no? Podrían ser diversas maneras, pero en última instancia, pues como dices, es una especie de prejuicio. ¿Qué tan racional o irracional? Pues va a depender de qué actitud adoptemos, creo que también depende de qué tanto reconozcamos que es un prejuicio. Si alguien reconoce y es honesto, dice, pues es mi marco de trabajo, el materialismo, y ya, pues creo que es más honesto que decir, tengo razones incontrovertibles para ser materialista, ¿no? O para ser fisicalista o naturalista, como le llamemos. Pero bueno, esta es más o menos la idea.
Ya, también supongo que sería más fácil decir que es mejor que tengamos las creencias naturalistas de un estado de conciencia normal, porque no todo el tiempo podemos estar bajo los efectos de un psicodélico, ¿no? Pues sí, pero no, o sea, la cosa es que lo que nos importa aquí no es el estado de experiencia mística, sino para el riesgo, para el problema del riesgo epistémico es las creencias que permanecen después. Esas creencias tienen, desde el punto de vista naturalista, pues tienen algo inocuo, que es no impiden que la persona funcione cotidianamente. O sea, la persona no se va a dejar de sentar en una silla por decir es que la silla soy yo, ¿no? O sea, la persona va a poder continuar interactuando con la gente, o sea, todo como antes, nada más que la persona va a tener una cierta idea de que lo que está viendo es solamente pues un aspecto pequeño, ¿no? De una realidad que es más grande. Es como cuando juegas un videojuego y dices, bueno, pues yo sé que en realidad el videojuego está hecho de líneas de código, y etcétera, ¿no? Pero pues ahorita, cuando estoy jugando el videojuego, esa parte no se ve y esa parte no es la importante. Algo así se me ocurre análogo, ¿no? O sea, la persona puede seguir viviendo en el mundo cotidiano, nada más que ya no lo ve, ya solamente lo ve como un aspecto pequeño de algo más grande, ¿no? Entonces, esa sería la parte inocua, que la persona puede seguir funcionando. La parte que no es inocua, pues es que la persona tendría creencias literalmente falsas, ¿no? Eh, Diría, bueno, pues ahora no me preocupa morirme porque pues me voy a hacer uno con todo, o no me preocupa haber vivido mal porque fui parte del universo y el universo es todo, ¿no? O sea, no sé, ese tipo de cosas pues serían literalmente falsas, entonces pues solamente sería como una mentira que hace sentir bien, ¿no? Y eso es como la parte preocupante. Pero ¿por qué sería falso? O sea, ¿por qué sería falso creer que no eres parte del universo? O sea, porque me parece una caricaturización de cómo se disuelve el yo en una experiencia psicodélica. Pero va en línea con lo que la persona reporta, ¿no? O sea, este tipo de, por ejemplo, este cuestionario, si tú lees las cosas que dicen, pues no, si son, o sea, no es solo decir, bueno, pues soy parte del universo, o sea, en tanto pieza del universo, pues estoy relacionado con otras cosas. No es solamente eso, ¿no? Sino, por ejemplo, dice, intuición directa de la naturaleza interna de los objetos y personas en tus alrededores. Eh, Eso es algo que es difícil, o sea, es difícil de explicar, ¿no? O sea, en realidad, en un marco naturalista, pues tú conoces a la gente pues por sus gestos, por las cosas que te dicen, por su conducta, y no puedes entrar directamente en su mente, ¿no? Entonces, pues, desde un punto naturalista parecería que sí tendría que ser esto una ilusión, ¿no? O la pérdida de sentimientos de diferencia entre ti y los objetos alrededor, pues por más que uno sea parte de un entramado causal del universo, pues sí hay diferencia entre lo que me pasa a mí y lo que le pasa a las personas que estoy viendo enfrente, ¿no? Mi dolor no es el dolor de la gente que está enfrente y esta pérdida de barreras sí es parte de lo que reportan las personas que tienen una experiencia mística. ¿O tú qué piensas, Astra? Pues, o sea, sí estoy de acuerdo con las descripciones, o sea, sí me parece o sea, que logran capturar un poco de la experiencia con psicodélicos, pero me parece que la experiencia llega a ser tan inefable, es demasiado sensorial, que, que esto me parece una caricaturización, me parece una forma muy radical de llevarlo. O sea, si bien hay una disolución del yo, o sea, sí hay como que una sensación de profundidad y de una amplia sensibilidad respecto al entorno, que no se tiene en un estado no psicodélico, no me parece que eso suponga necesariamente que la gente vaya por la vida diciendo cosas irracionales. Sí hay personas que lo utilizan para terapias psicocorporal, que tienen creencias sobre esto del universo, como medio pachamamismo y este asunto, pero en cómo lo platican y en cómo lo explican, no me parece que raye en una irracionalidad.
O sea, porque ser parte del universo no necesariamente implica decir que tenemos las mismas cualidades y propiedades que los otros objetos, sino que más bien se rompe la jerarquía donde está el ser humano al centro Sí, pero de eso, todo. digamos que eso sería una versión como más como naturalista, ¿no? De decir, mira, esta experiencia mística pues me enseñó que no todo es el ego, no todos son los humanos, etcétera, ¿no? Pero hay personas que sí reportan esto, o sea, como dices, es una caricatura, pero hay personas que sí lo reportan, y hay terapeutas que sí defienden que esto es el fundamento de los beneficios de la terapia, ¿no? Entonces, digamos que a lo mejor en tu caso, tú sacaste una lección de tu experiencia. Bueno, estoy presuponiendo que tuviste una experiencia con psicodélicos. eh, y tú sacas de tu experiencia algo que es compatible con tu visión científica del mundo, pero habrá personas que no. Entonces, en ese No, caso, de hecho no, o sea, justo sucede que, que experimentas cosas que que a ponen en veces, duda tu visión ah, científica. pues sí, o que simplemente no puedes explicar de manera proposicional. Ujú, Y, y, y lo curioso ahí es que al mismo tiempo es una experiencia individual, donde las personas pues consumen y están trabajando con sus propios apegos y sus propias traumas, afecciones y todo esto. Las personas que también consumieron, que están alrededor, también se vuelven una comunidad. Entonces es un salto constante entre el individuo y el colectivo, muy interesante, ujú. eh, pero no sé, o sea, hasta incluso se me hace extraño, no sabría expresarlo de otra manera por el momento, que de alguna manera se esté haciendo un estudio cuantitativo de la experiencia mística, Ujú. como sistematizando con este cuestionario, Sí. Bueno, porque es habrá, que si no se operacionaliza, pues es difícil que se pueda convertir en una terapia probada, todo esto, ¿no? no, sí, sí, pero la pregunta ahí sería qué tanto se está quedando afuera de esta forma de sistematizar la experiencia mística, ¿no? Porque Ujú, si tú de repente, o sea, si yo de repente tengo una experiencia demasiado avasalladora y me presentas el cuestionario después de que tuve esta experiencia, creo que puede ser también muy fácil que acomodes tu experiencia a lo que está diciendo el cuestionario, cuando la experiencia de hecho puede ser manejada desde otro lugar. ujú. No sé si tiene sentido o me estoy explicando, no sé. Sí, que las preguntas constriñan a Ajá, como que te meten en un trastecito y te dicen, bueno, de toda la experiencia de esto, a ver, de esto, qué sentiste? Y pues tú dices, bueno, esto y esto, pero también hubo otra cosa, pero no está en el cuestionario y eso no Ujú, se cuantifica. de acuerdo. Jessica. Sí, hola, buenos días a todos. Creo que esto y lo que preguntó Joel, me parece, o lo que comentó más bien Joel, no sé si cabe una distinción entre, por ejemplo, cuando en una comunidad un chamán pues acompaña todo este proceso o, bueno, y no hay esta regulación de más, creo que hay una distinción, ¿no? O sea, y no sé qué tanto se esté pasando por alto la cosa de terapia, ¿no? O sea, no es lo mismo tener una experiencia mística en general, ya sea como parte de una comunidad, como un rito de iniciación o porque yo personalmente quiero tener esa experiencia, aunque no sea parte de la comunidad, pero pues he escuchado, y pretender que esto ayude en ciertos procesos médicos o como parte de ciertos procesos médicos. O sea, ahí hay una distinción, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de una terapia con psicodélicos, de tener una experiencia mística con psicodélicos. Y yo creo que no está queriendo aquí modelarse la experiencia mística o explicarse la experiencia mística, sino más bien cómo eso podría formar parte de una terapia que tuviera Ujú. ciertos beneficios, ¿no? Ok. Y sí, No, entonces, sigue, sigue. Ujú, entonces claro que sí, no solamente este cuestionario, sino en general, por ejemplo, en el psicoanálisis, pues no se quiere, o sea, cuando uno relata, cuando un analizante relata
un sueño, no es que el analista vaya a dar una interpretación de eso, no se asume que ese mismo relato ya es una interpretación hecha por el analizante. Entonces, pues sí, las preguntas en este caso y en todos los casos dan inducen algo, ¿no? Pero eso no necesariamente o caricaturiza o está en detrimento de lo otro, o al decir que es esto, no quiere decir que todo lo demás no, ¿no? El punto es que uno se está enfocando, digamos, en algo, ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? Es como si dijéramos que una terapia musical reduce lo que es la música, ¿no? O que una terapia artística reduce lo que es el arte, ¿no? Sí, o sea, yo estoy utilizando ciertos elementos porque esos son, pues digamos, los que convienen, ¿no? Para mi propuesta, pero no quiere decir que todo lo demás no, ¿no? Pero era eso hacia donde iba. Gracias. Sí, creo que es un excelente punto. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? Bueno. Pabu hizo una pregunta en el chat. Déjenme mirarla. Dice Jao, hay mucho ruido donde estoy. Escribo una pregunta aquí, tomando por sentado que parte de los efectos tienen consecuencias emocionales en el individuo y por tanto en sus relaciones interpersonales. ¿Cómo podría evaluar si vale la pena el riesgo o incluso el perjuicio epistémico por un beneficio práctico en el tejido social? Es decir, que habría, digamos que a lo mejor sus relaciones cotidianas o con el tipo de personas que se suele llevar, a lo mejor con sus familias perdería interés y se empezaría a tener relaciones más profundas con otro tipo de personas, algo así, sería la idea. Sí, pues también creo que es algo, o al menos en lo que leí del libro de Chris Letheby, no vi eso, pero leí una parte pequeña, como el 20 o 30% del libro, es de las partes que me parecieron más relevantes. Eh, y yo creo que sería interesante considerar, porque vamos a suponer que la persona se siente mejor o está más feliz, pero pues a lo mejor la persona perdió el interés por su trabajo, por su familia, o sea, de alguna manera se convirtió en otra persona, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? No sé, voy a poner un caso extremo, ¿no? Pero pensemos en una cosa cruel y terrible que era la terapia por lobotomía intracraneal. Eh, pues quizá una persona que ya pasó por una lobotomía intracraneal, pues se siente tranquila, a lo mejor dentro de lo que se puede expresar dice, sí, me siento mejor ahora, pero pues claramente es una persona que perdió muchísimo de sus pasiones, sus ilusiones, ¿no? Entonces, a lo mejor el hecho reporta, o sea, a lo mejor destruyeron a la persona que era antes y ahora hay una nueva persona que reporta sentirse bien, pero el hecho de que esa nueva persona reporte sentirse bien no implicaría que necesariamente fue un buen tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que son preguntas muy interesantes y que ya entran con nociones que tienen que ver con identidad personal, ¿no? Con los aspectos eh, intertemporales de nuestras decisiones, ¿no? ¿Qué tanto peso tiene nuestro yo presente para decidir lo que va a pasar con nuestro yo futuro? No sé, por ejemplo, me pongo un ejemplo, ¿qué tal si yo digo, saben que si en algún momento yo tengo llego a tener algún accidente que hace que yo no, que yo tenga una discapacidad cognitiva muy fuerte, pues les pido por favor que me encierren, ¿no? Y no me dejen salir. O sea, ¿qué tanto derecho tengo yo actualmente de decidir que mi yo del futuro, se va a sentir distinto, va a tener condiciones muy distintas, pues tenga que vivir encerrado, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que son preguntas muy, muy lejanas a mi área de trabajo. Yo nunca he investigado sobre temas de ética o temas de identidad personal, pero creo que son muy, muy, muy interesantes. Y pues bueno, entonces hay como... sí, Joel. Sí, justo con la pregunta de House se me ocurrió algo que no sé si trataron en las sesiones pasadas sobre inocencia epistémica,
Pero cuando mencionaste que esta noción está sustraída o inspirada por este concepto jurídico de la inocencia jurídica, que puede ser porque algunas atenuantes o incluso excluyentes del delito o de cualquier conducta puedan dar la inocencia a una persona, se hace muchas veces como esta, ¿cómo se dice? Comparación entre los beneficios y los costos, ¿no? Entonces supongo que en la inocencia epistémica los costos siempre tienen, los beneficios siempre tienen que ser mayores a los costos, o eso no tiene que ver con la inocencia Sí, epistémica. sí, que los beneficios son mayores a los costos y que haya cierta culpabilidad epistémica, digamos cierta irracionalidad, y que haya falta de alternativas, ¿no? Por ejemplo, si tú, no sé, vamos a suponer que alguien entra a tu Perdón, casa. ¿Dónde? sí, pero entonces mi pregunta sería entonces, ¿cómo se miden cuáles serían los beneficios en contra de los costos? O sea, ¿qué determina que algo sea bueno epistémicamente o malo en ese sentido? Lisa Bortolotti, su propia postura es que lo importante es lo que ella llama funcionalidad epistémica, y por funcionalidad epistémica ella entiende como esta capacidad de la persona de seguir adquiriendo creencias verdaderas o seguir conociendo, incluyendo estar en contacto con las demás personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella considera que una persona con una depresión muy fuerte pierde su funcionalidad epistémica porque no se comunica con los demás, porque está encerrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de un delirio, a lo mejor un delirio de grandeza que podría, digamos, pensemos una persona que, no sé, yo no sé mucho de esto, ¿no? Pero pensemos que por tal o cual razón se siente tan mal que no es capaz de salir a la calle, pero de pronto tiene un delirio de grandeza y dice, sabes que yo soy una persona muy importante, mis ideas son, yo voy a inventar cosas muy importantes que estoy pensando ahorita, voy a ser el siguiente Einstein, entonces eso le permite salir, relacionarse con las demás personas, etcétera. Entonces sería algo que sería epistémicamente inocente porque si bien es irracional y es falso y además le va a producir más creencias falsas, ¿no? Porque pues a partir de ahí va a inferir otras cosas que no son el caso, pues por otro lado le está recuperando su funcionalidad epistémica, ¿no? Esa es más o menos la idea. Pero estos beneficios, bueno, parece ser que muchas veces ni siquiera son beneficios medibles, o sea, cuantitativos, justamente como decían ahorita Astrid, que son, bueno, en el caso de los psicodélicos, que son beneficios muchas veces que no tienen que ver con estas preguntas entre del 0 al 10, etcétera, que sean experiencias cuantificables. Entonces, no sé si en este caso de los beneficios epistémicos, como lo plantea Bertolotti, ¿se dice? Bortolotti. Bortolotti, sean equiparables como si fueran números, justamente, o si fueran otro tipo de decisiones, otro tipo de beneficios, otro tipo de comparaciones, bueno, que en todo caso no fueran ni siquiera comparaciones, sino que fueran como decisiones a la par, como dirían algunos racionalistas, bueno, de la racionalidad práctica. Algunas de las críticas que hacíamos en sesiones pasadas es que para que podamos decir que una persona está mejor que antes, pues tendríamos que tener criterios para ponderar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo podemos decir que, mira, esa persona ahora cree en los Illuminati, en los reptilianos y lo que sea, pero ya puede saber si va a llover hoy o no y a qué día estamos y quién se mudó en el edificio? O sea, ¿cómo podemos saber? Porque podrías decir, mira, a lo mejor va a tener muchísimas creencias falsas a partir de su visión de que todos son reptilianos o lo que sea, pero pues va a tener creencias verdaderas que son más importantes, ¿no? Como pues a qué fecha estamos o cuál es el clima. Entonces, pero para que uno tuviera que hacer esa ponderación, pues uno tendría que tener ciertos criterios, ¿no? Como una especie de función de utilidad epistémica, si bien no tiene que llegar a ser cuantificable, al menos intuitivamente pensar cómo se podría explicar que el nuevo estado sea mejor que el anterior, ¿no? Y además, pues porque en realidad hay un problema de inconmensurabilidad ahí, porque posterior al delirio, pues puede ser que aumente la coherencia, aumente su sentido de la agencia, aumenten muchas cosas, pero también aumenta la cantidad de creencias falsas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo medir si es más importante la coherencia del sistema doxástico o la cantidad de creencias falsas? Pues necesito yo algún tipo de jerarquías o algún tipo de criterios de ponderación
porque si no existieran eso, pues lo más que podría yo decir es, antes estaba en un estado epistémico E1 y ahora está en uno E2 y no son comparables, ¿no? Entonces, yo creo que ese es algunos de los puntos más débiles de la propuesta de Elisa Bortolotti, ¿no? Que sí, o sea, porque lo que ella quiere hacer es un marco completamente neutral, o casi neutral, a qué tipo de epistemología defienda uno, pero pues en última instancia sí va a depender mucho de eso. Sí, Santiago. Gracias, Alejandro. Ahí me preguntaba sobre si este criterio de, no sé, como lo mencionaban ahora hace un rato, de ser funcional en la vida diaria, contaría en ese caso, y si a nosotros incluso nos parecería un buen criterio. Yo creo que también no sería suficiente, claro. No, pues, ella quiere que sea algo propiamente epistémico, ¿no? O sea, dice, ok. por ejemplo, dice, se ha probado que las falsas memorias tienen beneficios, pueden tener beneficios prácticos, emocionales, lo que sea, pero yo quiero probar que además son epistémicos. Ahora, la funcionalidad en el día a día pues está muy relacionada con la funcionalidad epistémica, ¿no? Porque si tú no sales a la calle y tú no saludas a tus vecinos, etcétera, pues no te vas a enterar de muchas cosas, ¿no? Si no, si, a lo mejor si por ansiedad no eres capaz de leer las noticias, todo eso, ¿no? Entonces, pues estaría muy asociado, pero esta idea de poder salir, poder comer, poder hacer todo esto, no necesariamente implica funcionalidad epistémica, ¿no? Okay. Bueno, pues entonces las reacciones al argumento del delirio reconfortante, ya se me acabó esto. Pues primero es aceptar la interpretación teogénica, que es lo que hacen, les decía, algunos terapeutas, y decir, pues sí, de hecho, sí, el misticismo es una doctrina verdadera, no el misticismo, pues no sé, este tipo de holismo, etcétera, ¿no? Otro es del de varios practicantes que dicen el estatus epistémico no es importante. Cita Letheby, dice que escuchó decir a un médico, está más allá de lo que me pagan, ¿no? Decidir si importa o no importa esas creencias falsas, ¿no? Pero dice, bueno, pero pues yo soy filósofo y a mí sí me pagan por decidir eso, ¿no? Entonces, si bien tal vez los médicos a la hora que decidan qué tratamiento tomar, pues no les importa si la persona se queda o no con creencias falsas, sino si tiene mayor o menor bienestar. Entonces, esa sería otra postura, ¿no? Es decir, ignoremos el riesgo epistémico, el estatuto epistémico. Una tercera postura sería decir, dado que sí importa el estatuto epistémico, no se debe prescribir terapia con psicodélicos, ¿no? No podemos darle a las personas algo, por más bien que las haga sentir, no es adecuado darle a las personas algo que las va a engañar. Y dice, lo que dice Letheby es, yo quiero explorar una cuarta postura que diga que las creencias irracionales generadas por terapia con experiencias psicodélicas son epistémicamente inocentes. Algo importante de la postura de Letheby, bueno, primero es que él piensa, bueno, él da evidencia de que no es necesario darle una interpretación metafísica a esta experiencia para obtener los beneficios. O sea, los beneficios de la terapia no están correlacionados con adquirir nuevas creencias metafísico-religiosas. Los beneficios están correlacionados con haber tenido esa experiencia de disolución del yo, etcétera, ¿no? Entonces, hay personas que tienen la experiencia de disolución del yo y no necesariamente adoptan un nuevo marco, un nuevo modo de ver la vida, ¿no? Entonces, pues eso es algo importante porque se pueden tener los beneficios sin tener ese cambio, digamos, ¿no? De marco. Y la otra cosa, pues es que también, y vieron en este texto que discutimos ahora, trata de argumentar Chris Letheby que muchas veces no hay alternativas, ¿no? O sea, que para que una persona salga pues de un marco depresivo, o sea, de ver las cosas desde una manera depresiva o desde un aprendizaje depresivo, pudiera ser que no haya muchas vías disponibles, aunque dije un mal ejemplo, ¿no? Porque dice que justo la depresión es un caso en el que podría haber otras rutas, ¿no? Pero tal vez casos de adicciones severas, no sé, distintas cosas, pues podría ser que las alternativas sean muy, muy difíciles, ¿no? O muy lejanas a la persona.
Y la otra es que también considera, y esto ya con esto voy a terminar, considera Chris Letheby que se puede naturalizar mucho de la experiencia mística, ¿no? O sea, que esta disolución del ego en realidad sí nos está diciendo algo sobre que lo que experimentamos como un yo realmente no es esta cosa rígida, ¿no? También, y esto va muy en línea con lo que decía Astrid, ¿no? O sea, la catarsis emocional, la sensación de estar conectado con otras personas, todas esas pueden ser cosas verdaderas, que no necesariamente se tienen que interpretar como que hay una especie de alma universal. Astrid lo llamaba una caricatura, pero pues en realidad muchas personas sí reportan eso y muchas personas sí experimentan eso. Y esto no está basado en una construcción desde fuera, sino esto está, esto que dije anteriormente está basado en reportes, ¿no? O está basado en lo que las personas describen, ¿no? Entonces, no necesariamente es una caricatura, más bien hay otras personas que tal vez le dan una interpretación naturalista a esta experiencia, no lo verían así, ¿no? Entonces, pues también considera Chris Letheby que estas nuevas maneras en las que uno puede acceder a verse a sí mismo, que lleva a cambios existenciales, pues se expresa, no, o sea, digamos que las nuevas creencias metafísicas que se adquieren son secundarias, ¿no? Y son, pues, incluso contingentes, ¿no? Entonces, no es un delirio reconfortante, sino que sería una especie de aprendizaje verdadero que a lo mejor se expresa en términos, a lo mejor en términos literalmente falsos para un naturalista, pero quizá no menciona esta palabra, él nunca la usa hasta donde yo recuerdo, pero sería como una especie de, pues a lo mejor expresión metafórica, ¿no? De esto que sí es un aprendizaje real. Algo así es la idea, ¿no? Y pues bueno, si quieren abrimos un espacio para discutir. Yo escogí este texto, no, la verdad no conocía nada sobre la terapia con psicodélicos, pero pues quería, como estuvimos hablando sobre delirios y demencia y así, pues quería cambiar un poco el tema para ver hasta dónde se puede extender este marco de la inocencia epistémica. Pero de lo poco que leí me pareció bastante interesante. Creo que habrá muchas preguntas éticas, muchas preguntas sobre la filosofía de la psiquiatría, eh, e incluso pues sobre la naturaleza misma de la realidad, ¿no? Eh, entonces, pues creo que sí voy a seguir. Creo que sí voy a terminar de leer el libro. El año pasado se había propuesto hacer un grupo de lecturas para el libro. Yo no tenía tiempo, entonces lo que hice fue pedirle el libro al autor y pasárselo a los estudiantes que lo iban a hacer. Creo que al final no lo hicieron, pero bueno, pues también es otra idea, ¿no? Otro tipo de cosa que podremos hacer acá. Bueno, pues ahora sí, pues abrimos el espacio para discusión y comentarios. Sí, bueno, yo tengo una pregunta rápida. Me queda una duda en cuanto pues a hablar de estos criterios de verdad o falsedad que se pueden tener en las experiencias, ¿no? O sea, que creo que todo lo que estamos hablando dentro de este tipo de experiencias, pues hacen demasiado énfasis en la parte fenoménica y como que no me queda claro cómo se maneja los criterios de verdad y falsedad hablando en términos fenoménicos. O sea, si yo digo, yo siento como que todos somos parte de todo, o sea, ¿esto cómo se maneja en criterios de falsedad o de verdad? Está muy interesante porque, por ejemplo, alguien podría decir que algo como el panteísmo no es el tipo de cosa que podría ser verdadera o falsa, ¿no? Que si bien una oración como la mochila está rota, o yo estoy a 1 metro de la mochila, pues puede ser algo verdadero o falso. Decir que la mochila y yo somos, por ejemplo, pensando en Spinoza, ¿no? Es decir, somos, somos somos modos y parte de los modos y atributos de una misma sustancia que es el universo, o decir somos objetos que están adentro, objetos que forman parte del conjunto que es el universo, pero objetos distintos, pues simplemente son maneras equivalentes de decir lo mismo. Y entonces en rigor no podríamos decir que una cosa es falsa, o incluso no podríamos decir que
la descripción mística de unidad es algo que va contra el naturalismo, podría ser otra manera simplemente de formular lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que habría que considerar. Entonces habría lo que, ahora, si estuvieran diciendo lo mismo o son equivalentes proposicionalmente, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cuál es por qué las personas dicen que es tan importante para ellos, ¿no? Expresar esto? ¿Dónde está lo interesante? Y yo creo que ahí podríamos decir, desde un punto de vista tal vez como Wittgensteiniano, ¿no? Como decir, proposicionalmente es lo mismo, pero es otra perspectiva o es otra manera de ver esas mismas proposiciones, ¿no? Entonces no sé, creo que podría ser interesante eso. Astrid. Esta pregunta sobre la verdad en un contexto fenoménico me hizo pensar en la distinción que hay entre interpretación y traducción, ¿no? ¿De Carnot? Lo que propone Thomas Kuhn después, donde dice que la traducción tiene que ver con tratar de moldear una forma de expresarse en función de una teoría. O sea, yo parto de los conceptos de una teoría para poder expresar lo que quiero decir sobre una parcela de la realidad. Y la interpretación viene más bien sin necesidad de saber ese lenguaje, puedes tú interpretar cuál es el sentido que tiene. Si no mal recuerdo, esa es como un poco la idea. Y pienso un poco en la experiencia como tal psicodélica, cuando estableces un criterio cuantitativo para determinar cómo poder comunicarla, estás operando, no sé si en el ámbito de la traducción, estás tratando con con tu propio bagaje, tratar de adaptar ese bagaje a otro lenguaje. Y por otra parte, la interpretación, pues como tratar de comunicarlo sin cambiar de lenguaje. Pero en esos dos ejercicios, como que algo no logras comunicar o algo se pierde en ese proceso que me parece que también es una de las cualidades de lo místico, que se escapa de las posibilidades. Bueno, sí, muy wittgensteiniano, ¿no? O sea, Pues que se sería muestra, no se dice. como empezar a ver esto no como creencias distintas en un mismo marco, sino como creencias en otro lenguaje o en otro marco conceptual, ¿no? Entonces, si lo viéramos así, a lo mejor sería más problemático hablar de verdad o falsedad. Exactamente. O sea, Si yo no tomamos- sé, yo no me comprometería, al menos yo, hoy, 25 de octubre, no me comprometería a decir que esas experiencias pueden ser verdaderas o falsas. O No, sea, es que no, más que las experiencias es las creencias metafísicas que persisten después de la experiencia. pues tampoco eso. O sea, creo que ni hay evidencia, si nos queremos poner empiristas, no hay evidencia, porque todo está como entre la sensibilidad y el ejercicio de desenmarañar la bola de pelos o la bola de hilos. Y tampoco tengo forma de justificarlo lógicamente, ¿no? Como un enfoque lógico. Voy a formalizar mi experiencia psicodélica. O sea, como que entiendo, o sea, me queda clarísimo la necesidad de sistematizar para que se pueda aprobar, pero sí me parece importante evaluar las formas que se están utilizando para sistematizar, para ver qué es lo que se puede perder en ese ejercicio y qué es lo que se puede mantener. Sobre todo, no solamente para hablar de terapia psicodélica para personas con alcoholismo y con temas de tabaquismo, sino para también extrapolar esa misma terapia a otro tipo de padecimientos, ¿no? En el caso de personas que experimenten padecimientos, habrá quienes no tengan padecimientos de esa índole, tengan otro tipo de afecciones que decidan acudir a la terapia de psicodélica para tener otro ejercicio de introspección. No sé, es un poco mi inquietud. Jessica. Ya, perdón, no. ¿Es un comentario, Astrid? Sí, y a la otra chica que preguntó lo de la verdad y falsedad, que no vi.
Ajá, o sea, no vi por qué era la pregunta por verdad y falsedad, porque no sé si perdí algo o qué, pero no es como lo que está en juego, ¿no? Lo de si es verdadero o falso, ¿no? Las experiencias. Y yo lo regreso nuevamente al punto que decía la vez anterior yo, que no, es decir, cuando uno decide entrar a una terapia o cuando decide ir a análisis, sí está esperando que haya no verdad y falsedad, pero sí cierto marco. No que te vayan a decir exactamente qué hacer, ni cuáles están bien, ni cuáles están mal, ni cuáles son verdaderas, ni cuáles son falsas de las experiencias y de las creencias, pero sí espera cierto marco, ¿no? Porque no es lo mismo ir pues a una experiencia guiada en San Luis Potosí para tomar peyote que decidir ir a un consultorio. Eh, no, me parece que había un comentario que decía, habría que ver el valor terapéutico de la experiencia mística, sí, como el valor terapéutico de cocinar o de esas cosas, pero no es lo mismo eso que ir a un consultorio, ¿no? O ir a una sesión de análisis. Entonces, creo que no solamente pasa también por una cuestión de sistematizar, sino que son marcos distintos, ¿no? Una terapia que considere estos recursos a una experiencia de ese tipo, sin este marco terapéutico o sin este marco, sí, de consultorio. Y son contextos diferentes, ¿no? Ahora, lo último, sí creo que sería importante a una cuestión ética a indagar qué tanto podría extrapolarse esto para ciertos tratamientos. Y me parece que sería eh, pues sí, un cuestionamiento ético y que está presente en casi todas las terapias, ¿no? Por ejemplo, los electroshocks, qué tanto sería conveniente o la lobotomía y todo eso, ¿no? Y no creo, porque me parece que había una pregunta ahí, que si el valor terapéutico está solo, o sea, no creo que solo esté en un consultorio, pero creo que es un marco diferente, no le estoy dando más valor a uno que a otro, pero no es lo mismo eso, decidir ir a San Luis Potosí a tomar peyote, a ir a un consultorio. No estoy diciendo que uno sea más terapéutico que otro, que uno sea mejor que otro, solamente estoy diciendo que son marcos distintos, son contextos distintos. Y no había entendido la pregunta de lo de verdadero y falso porque entraba, pues, ¿no? Y gracias. Ok. No, bueno, nada más un comentario al margen, pero tengo entendido que la terapia electroconvulsiva tiene muy mala fama, pero en realidad es mucho más inocua, ¿no? De lo que se ha representado. ¿O tú sabes algo de eso? No, pero sí parece, o sea, está viendo como se está retomando nuevamente. Ok, de acuerdo. Sí. Laura, tu derecho a réplica. Sí, bueno, más bien este comentario que acaban de hacer me hace notar que realmente el tema propiamente de lo que acabamos de ver no viene de marcos tan unificados como podríamos pensar, porque estamos hablando, por un lado, de beneficios terapéuticos, de las terapias con psicodélicos, y aparte estamos hablando, pues de este aspecto de las consecuencias epistémicas propiamente. Entonces, yo noto al menos dos marcos distintos en cuanto a, por ejemplo, hablar desde la perspectiva subjetiva de cómo se siente mejor una persona en cuanto a cierta experiencia. Y estamos hablando también de un criterio epistemológico de las creencias verdaderas y falsas, pues que al final de cuentas se viene hablando en parte de las consecuencias buenas o malas de estas experiencias en términos de pues, nuestra capacidad para llegar a creencias verdaderas o falsas. Y era por eso que a mí me quedaba la duda de por qué se entrarían en criterios de verdad o falsedad, porque en este caso, digamos que yo llego a la creencia de que, pues es de naturaleza metafísica que todos estamos
unidos de alguna manera, que formamos parte de todo, ¿no? Pues es una creencia metafísica en la que hasta lo que voy entendiendo se puede hablar en términos de verdad o falsedad, pero no hay manera en la que podamos saber si es verdadero o falso, sino que se está asumiendo, al parecer, a lo que yo estoy viendo, desde esta perspectiva naturalista, que pues probablemente sería una creencia metafísica falsa. Entonces yo por eso estaba pensando, yo por eso estaba haciendo la pregunta. Ahora, creo que sí afecta el hecho de que se parta de estos como que aparentemente dos marcos teóricos un poco distintos, o al menos que usarían parámetros distintos, ¿no? O sea, reportar, por ejemplo, un bienestar y una experiencia, pues es algo completamente subjetivo y completamente desde la fenomenología. Y qué bueno que mencionaste el psicoanálisis, porque creo que es de las pocas, de verdad, de las pocas cosas parecidas a la psicología que pueden o se avientan a abordar esta parte fenomenológica, y no ponerlo en criterios tanto de verdad o falsedad, sino en cuanto al propio discurso de la persona. Que por cierto, en psicoanálisis se habla mucho de, en la terapia psicoanalítica hay un punto en el que, digamos que la noción que tenías del yo ya no es la misma, se te deshacen las bases prácticamente de lo que tenías del yo, te das cuenta de todas las ideas que estabas repitiendo o que inculcaron en ti, o estas formas de deber ser que estabas viviendo, y hasta cierto punto se disuelve el yo. Y va por mucho de este lado de intentar destruir como ese narcisismo, entre comillas, en términos psicoanalíticos, que tenemos en cuanto a querer protegernos y a querer sobresalir y a querer ser el más tal y la persona que más sufre o tal. Entonces son cosas que digo, mira, esta cosa que tal vez es un poco oscura, hablar en términos propiamente psicológicos cognitivos, en psicoanálisis sí se ha hablado más sobre el yo, ¿no? Y entonces, bueno, a mí se me hace, yo veo una variedad de marcos desde la cual se puede abordar esto, ¿no? Incluso las perspectivas filosóficas que ya mencionaron, si nos hubiéramos puesto a hablar sobre Spinoza o no sé, o Wittgenstein, habría otra perspectiva que fuera diferente a esta, la naturalista. Entonces yo veo una diversidad, la verdad, de perspectivas desde la cual se puede abordar esto. Y bueno, ya, Lo perdón, un cierto poco es que el contexto es importante, ¿no? O sea, dice el FBI, hay médicos que dicen que es irrelevante el estatus epistémico, pero a mí es justo el tema que me interesa, ¿no? Entonces, y es parte de lo relevante en el texto. Sí, exacto, como es su propósito, hablarlo desde esa perspectiva, pues es por eso que llegamos a esto. Ya, perdón, yo no había entendido eso. Muchas gracias. ¿Algo? La perspectiva de un médico. Hola, ¿sí me escucha? Sí. Vale, pues a mí me llamó un poco la atención cuando habla sobre que el cambio es, creo que duradero, lo menciona así, porque, pues, o sea, sí, las creencias que se forman a través de la experiencia psicodélica, pues sí pueden ser duraderas, pero me parece que no son como permanentes. Entonces, pues yo he estado pensando que el beneficio o la posibilidad que terapéutica que nos permite la experiencia psicodélica, pues le podría venir bien a gente que tiene, por ejemplo, sistemas de creencias muy consolidados, dogmáticos y que no se duda para nada. Y el hecho de repente estar en un momento en el cual lo está dudando y que va a estar durante los próximos 2-3 meses con una idea que contradice su sistema de creencias anterior, pues podría hacer un cambio en la actitud con la que maneja sus propias ideas, ¿no? A darse la posibilidad de tener cierto escepticismo ante las creencias que siempre ha tenido como ciertas. Entonces, no sé si Lettevi aborda un poco esto o si me lo perdí porque también llegué un poquito tarde a la plática. En el artículo no, en el libro pues no lo he leído completo, ¿no? Pero lo que sí es que hay personas que sí, es que o sea, siempre son estadísticas, ¿no? Entonces va a haber desde las personas que no tienen una experiencia mística, las que tienen la experiencia mística y tienen creencias un poco duraderas, las que las tienen más duraderas y las que adquieren creencias permanentes, ¿no? Entonces, pues yo creo que este último grupo es el más relevante si consideramos que la verdad o falso. Bueno, primero si consideramos
si adoptamos la postura naturalista y pensamos que son falsas esas creencias, y luego si pensamos que hay un problema ético ahí, ¿no? Y que parte de lo que debe buscar una terapia, pues es considerar eso, ¿no? Por eso este como experimento mental que planteaba Lefe en el libro, imagínate que curamos con una pastilla la migraña, pero pues a lo mejor esa pastilla tiene el efecto de que la persona piense que hay extraterrestres por todos lados, algo así, ¿no? Entonces, pues seguramente diríamos, bueno, hay que pensar muy bien antes de usar esa pastilla, ¿no? Entonces dice, bueno, pues si ese fuera el caso análogo con los psicodélicos, pues tendríamos que pensarlo muy bien. Ahora, si se comprobara que estas creencias a lo mucho duran unos meses, pues entonces esto bajaría muchísimo el riesgo epistémico, ¿no? O sea, diríamos, bueno, en el peor de los casos, pues vas a tener creencias, un delirio metafísico que te va a durar unos meses y ya, ¿no? Pero tengo entendido que parece que esto no siempre es el caso, ¿no? O sea, que va a haber grupo de personas que sí van a ser más duraderos y esto es lo que lleva como este dilema ético, digamos. Sí, y es que de estar escuchando esto, de repente me da la sensación de que se quiere proponer a la terapia psicodélica como de la forma en la que se haría con cualquier otra medicina, ¿no? Vas y le das en un esquema la medicina a la persona y punto, así debe de tener efectos. Pero pues si más bien se integra en un tipo de tratamiento o de una terapia psicológica pues, más amplia, y esto es tal vez una parte esencial, pero debe de ser acompañada con cierta digamos, cierta educación hacia el paciente o Sí hay acompañamiento, pero lo importante es que no es una terapia larga con dosis pequeñas de psicogénicos, sino que es una terapia breve con dosis moderadas o fuertes, ¿no? Entonces, no es que los psicodélicos sean una ayuda terapéutica, como a veces, por ejemplo, se llega a usar la ketamina así, ¿no? Tengo entendido. No es que sea una ayuda terapéutica, sino al contrario. La terapia es un acompañamiento y la experiencia psicodélica es la herramienta terapéutica principal. O sea, no dice que, no es que esto sea la única manera en que se puedan usar psicodélicos. Incluso, como saben, pues originalmente se utilizaban al revés, los tomaba el terapeuta para empatizar con los pacientes, ¿no? Entonces hay muchos usos posibles de los psicodélicos en la terapia, pero el fenómeno particular que le interesa a Chris Lefebvre defender es el uso de dosis más o menos fuertes en pocas sesiones y con una terapia para apoyar la experiencia psicodélica. Sí, y es que justo también me recordó mucho a unas cosas que leía sobre las terapias con psicodélicos 70s, 80s, que lo hacían en un marco psicoanalítico y era como parte de un trabajo psicoanalítico todo. Entonces, me parece que el tipo de acompañamiento que se dé al paciente o al usuario podría como hacer una diferencia bastante grande en cómo va a ser su experiencia. O sea, yo puedo salir de una experiencia psicodélica pensando en el Pachamama y en que todos estamos conectados, pero puede que mi objetivo sea revisar cómo esto afecta a mis relaciones personales y hasta qué punto puedo decir, quiero creerlo para sentirme un poco mejor o quiero dudar del individualismo que yo tenía, con el que yo crecí, ¿no? Ok. Por cierto, ¿por qué Pachamama tiene connotaciones negativas? ¿Qué tenemos en contra de las prácticas andinas? Yo no tengo, no lo considero como negativo, pero sí es algo que como que estereotipan mucho, ¿no? O sea, por un lado hay gente que se lo cree de una forma muy estereotipada y por otro lado hay gente que lo critica de una forma muy estereotipada. Pero pues yo lo tomo como algo que ya está descontextualizado, ¿no? No algo Okay. dentro de de las creencias andinas. Ok. Joel. Claro, bueno, quería comentar justo lo que acaba de decir Javo de las creencias, ¿cuánto tiempo duran? Creo que también ahí deberían ser tomados en cuenta cuántas veces se confirma o en qué pasa después de esta terapia, ¿no? Porque si tienes esta revelación, esta experiencia mística y con base en eso vas haciendo un sistema de creencias y confirmando esas creencias a partir de lectura de bibliografía sobre ese tema,
pues puede que estas creencias falsas en el marco naturalista sea más posible que sean más consistentes a través del tiempo. Mientras que si estás en un ambiente en el que, por ejemplo, no te metes en esa bibliografía, sino que vuelves a, por así decirlo, un laboratorio a ver, a hacer mediciones, etcétera, pues las creencias sobre esta experiencia mística van disminuyendo y pues por lo tanto los efectos ya no son los mismos, ¿no? Esta terapia. Entonces ahí sí creo que hay un elemento contextual muy importante en el que no solo importa el consumo de estos psicodélicos y la experiencia en ese momento, sino la confirmación de estas creencias que salen de esta experiencia en el futuro por otros medios, ¿no? La meditación, la lectura, etcétera. Y bueno, también otro punto que quería comentar rápidamente era regresar otra vez a... Bueno, algo que me preocupa aquí es que no alcanzo a ver, no sé si me puedes ayudar, Alejandro, porque yo no alcanzo a ver muy bien a veces la frontera entre lo epistémico y lo ético en este artículo. O sea, como que dice, es bueno hacer esto, pero al tomar esta postura que parece epistémica, en realidad está diciendo que es ética, ¿no? Porque es bueno, si es bueno o no es bueno tener creencias falsas para poder convivir o ser una persona funcional. Se parte de que sería, digamos que es bueno o que es un valor tener creencias verdaderas, racionales, sustentadas. Entonces, que sería poco ético engañar al paciente solo para que esté mejor, ¿no? O sea, sería algo así como, no sé, imagínate esta idea que había antes, que a los enfermos terminales no había que decirles que tenían una enfermedad terminal. Entonces, si tenía cáncer de intestino, le decían, no, pues es una oclusión intestinal, no se preocupe, ¿no? Hasta que ya estaban muy mal y perdían la conciencia y nunca se enteraron que se iban a morir. Pues a lo mejor se sintió mejor ese tiempo, ¿no? Pero uno diría, bueno, pero pues, hay un gran malestar ahí, ¿no? Porque había una realidad que es que le quedaba poco tiempo de vida y aunque esa realidad era dura, pues era mejor para esa persona saberlo, ¿no? Entonces, algo análogo pues sería decir, ¿por qué el bienestar no tiene solamente que ver con el bienestar reportado de la persona, sino que pues si la estamos engañando, si está viviendo en una realidad, en una falsa realidad? Por ejemplo, uno de los ejemplos que pone en el libro es el experimento del experimento mental de Nozick, de una máquina de experiencia, y seguro tú lo conoces, ¿no? Que dice que si nos ofrecieran conectarnos a una máquina, que va a hacer que nos olvidemos que estamos conectados a esa máquina y vamos a vivir ahí dentro y tendremos una vida completamente feliz, si aceptaríamos o no. Entonces, no sé que lo pone para problematizar al utilitarismo, ¿no? O sea, que sería una vida muy placentera, pero pues mucha gente diría, no acepto eso, ¿no? Aunque alguien reportaba en Twitter que la mayoría de sus alumnos decían, sí, enchúfenme, ¿no? Y que se le hacía loquísimo, ¿no? Entonces también hay un cambio generacional ahí. Pero entonces eso nos diría que hay un cierto valor en vivir la realidad tal cual es, ¿no? Entonces, pero pues sí está interesante porque es una premisa oculta, ¿no? O sea, si vamos a conectar lo ético con lo epistémico, pues tendremos que explicitar esa premisa y defenderla, ¿no? Y creo que es algo que no hace muy a fondo Letheby porque pues considera que es algo, yo creo que considera que es algo no tan problemático, ¿no? Que es bueno vivir en la realidad tal cual es, etcétera. Sí, justamente porque de repente se me hace muy curioso que hay muchas premisas ocultas éticas de que sí es bueno saber la verdad o es bueno o no saberlo, los beneficios que te trae. Y bueno, por otro lado, lo que quería comentar era sobre que el alcance de estas investigaciones realmente es muy pequeño, porque si lo estamos haciendo nada más en estos estudios controlados, se me hace que se pierde una gran parte de los efectos que pueden tener los psicodélicos, sobre todo porque se hacen de una forma como muy cherry pick, que, o sea, solo toma los casos que más te importan y que, o sea, te pueden servir, pero que hay de las personas que aparte de los psicodélicos consumen otras sustancias que puede que en este caso no les ayuden incluso a superar las adicciones. Entonces, no sé realmente cuál sea si la finalidad de este artículo es defender que sea bueno el consumo de psicodélicos como terapia, en el sentido que esto sería ya más que epistémico, sería ético,
con algunas razones de por qué sería bueno. Y si es así, ¿por qué solo esos casos que realmente se me hace que son, bueno, sí, claro, estaría hablando de una experiencia muy subjetiva, pero se me hace que son la minoría porque pues, la mayoría de las personas que he conocido que consumen estas sustancias no es que lo hagan bajo una terapia o un experimento controlado, sino que en experiencias místicas, en viajes o simplemente porque sí. No, pues sí, igual yo, ¿no? O sea, conozco personas que, por ejemplo, conozco una persona que cada cierto tiempo organiza que venga una persona de Sudamérica a hacer un ritual de ayahuasca, ¿no? Por ejemplo. Y pues participa gente, ¿no? O personas que han participado en rituales con hongos o peyote, pero pues no conozco a nadie que haya sido parte de una terapia controlada, ¿no? Con psicodélicos. Entonces sí, pero yo creo que tiene una ventaja abordar el problema filosófico primero a partir de la terapia controlada, ¿no? Pues porque tenemos un poco más de datos, tenemos otras personas escribiendo sobre el mismo fenómeno, tanto terapeutas como otro tipo de estudiosos, ¿no? Creo que le llamas incluso ciencia de psicodélicos, ¿no? Como este tipo de interdisciplina que está buscando entender esto. Entonces, pudiera ser que fuera un enfoque filosófico útil, ¿no? Ver primero esto y después tratar de extrapolarlo. Aunque, pues siempre es riesgoso, ¿no? Como muchas veces, repito este chiste en las clases, ¿no? Pero de cuando alguien está buscando sus llaves junto al farol, y dice, es que las perdí por allá, pero aquí hay luz, ¿no? Entonces, pues podremos estar cometiendo ese error, ¿no? Solo fijarnos en esta área muy circunscrita del fenómeno, solo porque es más estudiada, porque es más claro, a lo mejor ni es representativa, ni se va a poder extrapolar, y a lo mejor no tiene los beneficios más importantes, no están ahí, ¿no? A lo mejor incluso pudiera ser que todo el marco religioso que tienen los usos tradicionales sea necesario para tener los beneficios completos de esto, ¿no? No sé, sería una posibilidad. Pero muy buen punto. ¿Alguien más quisiera comentar algo, ya sea sobre el texto, el libro o el tema? Ok. Bueno, pues voy a pasarles en el grupo, les voy a pasar el libro. Nada más me pidió el autor que no lo distribuyera masivamente, así que no hay que subirlo todavía. Dije todavía. Ya está en Library Genesis. ¿Ya está? Ah, ok, entonces ya es fair game. Ok, entonces pues se los paso de Library, porque a mí me pasó una versión de borrador, entonces esa ya debe ser la versión con paginación que se pueda citar. Y en 2 semanas nos veríamos a las 12 para escuchar el artículo de Ángeles Eraña y Axel Barceló sobre la racionalidad de los delirios. Bueno, pues muchas gracias Alejandro. Nos vemos. Estuvo muy interesante. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Gracias, bye.